Buenas tardes, amigos seguidores de Encuentros con Vilma del Mar. Hoy nos encontramos en la gobernación, en la oficina de Magali Ayala. El tema es bien interesante. Esperamos que ustedes interactúen con nosotros, hagan sus preguntas. Bueno, sigan este programa que es muy interesante. Vamos a hablar sobre el conflicto armado visto desde una sobreviviente. Muy buenas tardes, Magali, gracias por recibirnos en tu espacio, gracias por volver a compartir con nosotros, ahora con los seguidores de Encuentros con Vilma del Mar. Antes, cuando ibas al espacio de radio, de televisión, porque llevas ya bastante tiempo con este proceso tan bonito. Cuéntenos ¿cuál es tu experiencia? Y gracias por recibirnos en tu espacio. Muchas gracias a ti, Vilma, y a todos los que ya se están conectando ahí a través de la transmisión. Bienvenidísimos a este espacio para que conversemos sobre la desvictimización. Vilma, gracias por visitarme incluso aquí en la oficina para poder compartir hoy juntas sobre el proceso que venimos realizando a través de la Fundación Desvictimízate y, por supuesto, de mi libro Desvictimizándome. Claro que sí. Pero qué bueno que nuestros seguidores conozcan tu historia. ¿Por qué Magali Ayala está en este proceso? ¿Qué la llamó? ¿Qué la motivó? Bueno, me motivó mi propio pasado, un pasado que antes me partía el alma, que me hacía doler muchísimo. Un pasado en medio del conflicto armado. Yo soy sobreviviente del conflicto, nací en un municipio que se llama San Antonio, Tolima, que por muchos años fue zona roja. Y en San Antonio pues crecí en medio de muchos atentados, de balas, del avión fantasma, de los estruendos de la guerra. Y allí pues en 1997 perdí a mi papá en medio del conflicto. Después, unos añitos después, tuve herida a mi mamá y conocí el desplazamiento forzado. Y ese dolor, ese pasado que me partía el alma fue lo que me llevó a tocar fondo en depresión, en rabia, en frustración, y en entender que era necesario hacer algo con ese pasado, y hoy ese pasado realmente es mi motor para poder llevar a cabo mi misión de vida, que es aportar a la paz. Esa es la idea, compartir con todos ustedes cómo una situación tan difícil, que ni siquiera creo que quienes no nos ha tocado esa parte, nos alcanzamos a imaginar todo ese proceso. Ella es aún muy joven, en esa época era una niña, una adolescente, empezando la vida y con una situación tan difícil, sin el padre, con la mamá herida, buscando a ver a dónde llegan, sin dinero, sin recursos, sin tener familiares, nada. ¿Qué hacemos? Pero como esa situación tan poco fácil que te tocó vivir fue el impulso para ahora estar acá. ¿Llegaste aquí, a Cali? Desde el desplazamiento a otro municipio del Tolima estuve 6 meses y ahí sí llegué a Cali a tener la posibilidad de formarme como comunicadora social. Ok, o sea, eso te sirvió para decir, voy a estudiar comunicación social, quiero poder hablar, quiero poder comentar. Sí, a mí siempre me había ido muy bien en el colegio en eso, era muy hábil para hablar, sin pena, yo era la que siempre salía al escenario, estaba en danzas, entonces digamos que siempre he encontrado en mí esa fortaleza. Y tener la posibilidad de llegar a esta ciudad, pues con el ICETEX obviamente, porque en aquellas circunstancias eran bien difíciles los temas económicos, pues dio la posibilidad de estudiar lo que me encantaba, que era comunicación, y por eso hoy tengo la responsabilidad de llevar el nombre de la Comunicadora de la Paz. Ah, bueno, y como Comunicadora de la Paz, y con toda esa experiencia empezaste a estudiar, abrirte paso en una ciudad complicada, grande, desconocida, pero tuviste ese impulso después de vivir y de pasar y sobrepasar lo que tú hablabas, ¿no? El miedo, la angustia, ese resentimiento, todas esas situaciones. ¿Cómo fuiste sanando esa parte? Sané después de tocar fondo. Fui víctima por 8 años, y no solamente porque así me llamara la ley, sino porque estaba muy cargada de rabia, de dolor, de frustración, de depresión. Quizá eso era lo que más
me golpeaban las fechas difíciles, una Navidad, la fecha en que habían asesinado a mi papá, eran para mí supremamente tormentosas. Y en el aula de clase, una docente me invitó a hablar sobre el conflicto armado. Y yo descubrí que a pesar de que era mi historia, me era imposible contarla. Claro. No era para mí fácil contar lo que les he compartido hoy y empecé a retarme. Empecé a trabajarme con ella, empecé a escribir sobre el conflicto armado, que es mi proceso de catarsis, mi vida, lo que les comparto en el libro Desvictimizándome. Tuve la fortuna de ir a conocer el Cañón de las Hermosas, el Davis, que es el territorio donde se gestó la violencia bipartidista tras el Bogotazo entre liberales limpios y comunes, y que fue la herramienta puntual, el conocer la geografía, el conocer la historia, lo que me dio también herramientas para ese transitar, además de escuchar otros sobrevivientes, porque lo que ustedes van a ver aquí es la historia desde sobrevivientes, desde Rosita, que es mi abuela, mi primera generación de desplazados. A Rosita le tocó la violencia bipartidista, la llegada de los chulavitas a Río Blanco, Tolima, que es historia que van a encontrar acá. Y Rosita, pues digamos que en esa historia de liberales nos permite conocer un poco su pasado y aprendió también a soltarlo desde la narración, con la construcción que hicimos juntas. Pero Qué también bien. está la voz de Jorge Alfonso, un historiador del municipio, y la voz también de otra persona que estuvo desde el ejército. Genial. Que digamos que hay muchas voces, muchos sobrevivientes que se permitieron abrir su baúl del recuerdo para narrar juntos esta historia que es la historia de todos de Colombia. Y es muy importante tener en cuenta que, bueno, tú saliste allí, sanaste, empezaste tu propia vida por ese ahínco que tienes, por esa echada para adelante, de salir, de no quedarte allí. Muy interesante eso, pero también no te quedaste con que voy a contar mi historia, sino cómo puedo ayudar a personas que estén viviendo esos conflictos ahora. Entonces allí fue donde nace la idea de la fundación. Realmente, Vilma, nace cuando conocí el desplazamiento. Correcto. Quiero hacerte una pregunta y a todos aquellos que ya se están conectando con nosotros. Si una familia víctima del conflicto armado llega en estos momentos cerca a ustedes, esa persona, esa familia viene desplazada, viene asustada, viene atemorizada, su vida puede estar corriendo peligro. Total. Y esa persona, esa familia te dice, oye Vilma, ¿a qué entidad voy para que me brinde todo el acompañamiento, para poder acceder a la ruta de atención? ¿Dónde la llevas? Pues uno se queda desubicado, totalmente. Yo diría, busque una fundación, la policía, ¿a dónde? Bueno, pero si ustedes allá también tienen respuestas, pueden irnos escribiendo cuáles son esas respuestas que tienen. Porque ese tipo de respuestas, Vilma, recibí yo en el desplazamiento. Llegué a un lugar que no conocía, con mi mamá herida, con mi hermanito más pequeño, no teníamos dónde pasar la noche porque todo lo tuvimos que dejar en nuestra casa encerrado. Y allí le empezamos a preguntar a la gente y la gente nos puso a voltear. Claro. Vaya a una fundación, vaya de pronto a la alcaldía, vaya de pronto a la policía, pase para allá, pase para acá. Nosotros con susto que quizás nos estuvieran persiguiendo, que quizás nos pudieran matar en el recorrido. Y ese motivo puntual me marcó a mí muchísimo para empezar a enseñarle a la gente estas cosas sencillas que pueden ser actores de paz desde la información. Reconocer que existe la unidad para la reparación integral a las víctimas, reconocer que para los excombatientes existe la agencia para la reincorporación y la normalización, reconocer que todos somos pieza clave para sumar a la paz. Yo ya dejé de pensar en esa paz enorme que a veces decimos que eso es como responsabilidad ajena, no. Y hoy prefiero trabajar las paces. Esas paces chiquitas que cada uno crea en su entorno, en su trabajo, en su familia, desde una buena actitud, desde un saludo, una sonrisa, esas cosas que son chiquitas pero que pueden llegar a transformar la vida de otros al ejecutarla de una forma efectiva. Eso es tan claro, tan cierto y tan preciso, Magali y todos los seguidores, que realmente la paz en una mesa, ¿no? La paz parte de nosotros mismos, de estar en paz conmigo mismo, amándome, aceptándome tal y como soy, y también dándome la misma actitud y el mismo apoyo para salir adelante como lo hiciste tú. Bueno, ¿y cómo funciona esa fundación? ¿Dónde está? ¿Dónde pueden ubicar? ¿Cuál es la gestión que hacen? Bueno, ya le pregunté a Ana Vilma del Mar
o a cualquiera de nuestros seguidores, mire, esta familia viene desplazada, ¿qué le vamos a decir a esa familia? Bueno, la primera pregunta, ¿qué hacemos desde la Fundación Desvictimízate? Nos encargamos de llevar a diferentes espacios el conversatorio Desvictimicémonos. Desde el conversatorio trabajamos 4 enfoques fundamentales. 1, la reconstrucción de la memoria histórica de Colombia, porque es importante que la gente entienda lo que ha pasado en el país, esas malas decisiones que ya hemos tomado, para que no las volvamos a tomar, para que aprendamos realmente del pasado. También hablamos un poco de los imaginarios que tenemos de víctimas y excombatientes, porque es importante trabajar desde la empatía, entender que todos somos seres humanos, que merecemos respeto, que merecemos trabajar con el otro también para construir. Les comparto un poco de mi historia de vida en el marco del conflicto armado y por último les hago un llamado de atención, que es el que les quiero hacer en este momento. ¿Cómo están aportando a la paz? Para que nos preguntemos y realmente seamos conscientes. Si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo, ¿qué más podemos hacer para sumar y para poder llevar el mensaje y ser nosotros agentes activos en esa paz que se requiere? Es que es tan importante esa parte de la aceptación. Cuando yo me acepto, acepto al otro. Independiente de que tengamos conceptos diferentes en cualquier índole, económicos, de religiosos, políticos, porque es que allí no estamos viendo los conceptos ni los roles, estamos viendo al ser humano que es el niño, el joven, el adulto, el anciano, ¿sí? Que podemos desde nuestra mirada mirarlos a los ojos y aceptarlos como aceptamos al hijo, al hermano, al papá, a la mamá, a la abuela, que hacen parte afectiva nuestra. Es aprender a aceptar ese otro afectivamente también, porque en últimas somos uno. Construimos todos ese hilo conjunto. Y es lo que también hacemos mucho énfasis en la fundación. Lo hacemos a través de conversatorios para tejer y lo hacemos en la práctica. Tejemos desde los aprendizajes, tejemos desde la importancia de aportar a las paces y a la paz. Y sobre todo es un espacio de encuentro para sensibilizarnos y preguntarnos constantemente cómo ser mejores seres humanos para aportar. A través del conversatorio que está a disposición de ustedes, que es un trabajo, es mi misión de vida. Yo le había pedido mucho a Dios, Vilma, que me diera una misión de vida. Yo quería una misión y le pedía mucho eso a Dios. Lo que nunca me imaginé es que en su respuesta, lo que más me dolía, que era mi pasado, se convirtiera en mi motor. Y esa es mi misión, el poder sumar desde mi pasado, desde mis aprendizajes para sensibilizar. Lo hacemos en la fundación con espacios, tenemos un taller corto de 1 hora, pero también tenemos un conversatorio más extenso de 3 horas, donde lo hacemos más desde la práctica y actividades que van mucho más a la acción. Si ustedes lo requieren, está a disposición, no tiene ningún costo, les acompañamos con jóvenes, con madres, con padres, con líderes, con quienes deseen lo adelantamos. Me pueden encontrar para que me dejen ahí el mensajito en Instagram, como Edna Magali Ayala, me dejan el mensajito, o en Facebook, o en Twitter, estamos en todas igualito, y con mucho gusto hacemos contacto para acompañarles. Bueno, y con toda esta experiencia que nos va contando Magali, que uno se maravilla, porque pues de todas maneras, como el universo, como ese ser maravilloso, el nombre que le tengamos cada quien, respetable, te fue llevando, como tú dices, ¿no? A vivir esa experiencia de vida tan difícil, pero para que a través de ese dolor, de esa experiencia, pudieras con toda la autoridad, con todo el convencimiento, poder servir, poder hacer algo y construir a través de ello. Entonces, no sabemos en un momento determinado las situaciones poco fáciles que vivimos, a dónde nos van a llevar. Entonces, ¿cuál es la invitación a través de Encuentros con Vilma del Mar? No nos quedemos en la queja, no nos quedemos en la lamentación, no nos quedemos en la tristeza, yo no puedo, en ese papel de víctima. Soy víctima de mi mamá, soy víctima de mi papá, soy víctima del hijo, soy víctima, y nos quedamos allí con esa actitud.
negativa que no nos lleva a nada. De nosotros mismos, Vilma. Claro. ¿A cuántas personas les cuesta pararse al espejo? O quizá cuando hacemos algo o decimos algo de la forma que pudo haber sido diferente, ¿cuánto nos damos ahí adentro ese golpe, ese golpe, ese golpe y nos vamos lastimando? Esa es una de las cosas que yo me continúo trabajando fuertemente porque yo soy muy, muy exigente conmigo misma, muy estricta y definitivamente es necesario trabajarse y hacer las paces también con uno mismo para poder aportar y sumar. Hay un libro que les sugiero con la idea, aparte de la historia tan bonita de Magali con su libro, Los 4 Acuerdos. Aquí lo tengo, estoy en eso. Esos 4 acuerdos es maravilloso porque ahí nos dice, no nos quedemos en la vida, no juzguemos, porque al juzgarnos nos condenamos y tenemos que, pues, yo hice y nos quedamos sufriendo en el yo hice, yo tengo, yo qué voy a hacer, ¿cierto? Y nos damos, perdónenme la expresión, pero es la verdad, nos damos garrote nosotros mismos. Entonces no se trata de eso, ya lo he hecho está, bueno, si no me fui por el camino correcto, salgámonos y aprendamos a ver ahí en ese pedacito qué podemos hacer para impulsarnos. Bueno, ¿cómo llegó la propuesta del libro? El libro realmente fueron esos primeros pasos de mi proceso de catarsis. Fue visitar al Cañón de las Hermosas, fue escuchar a otros sobrevivientes y fue empezar a narrar. Este fue mi bitácora durante el recorrido y lo que ustedes van a encontrar en él es ello, el recorrido y el tránsito de víctima sobreviviente, que es posible sanar desde diferentes puntos. No hay una fórmula mágica, eso sí, cada quien lo transita diferente. Yo lo transité desde la escritura, desde la escucha, desde la empatía, desde el reconocer la historia, y eso para mí fue sanador. Incluso sentarme con excombatientes, Vilma, algo que yo creí que no iba a ser posible, claro. Que eran para mí siempre los monstruos, los que habían hecho daño, los que asesinaron a mi papá por no cumplir una vacuna. Entonces para mí era muy difícil, pero el empezar a construir, y hoy tengo grandes amigos excombatientes a quienes saludo también y a quienes les agradezco por tantos aprendizajes, porque me retan. Claro. Me retan a seguir aportando la paz. Son seres humanos que la vida, las decisiones de su familia, de su entorno, pues los llevó a que ese era el espacio que había para tener un bienestar en medio de toda la locura del conflicto armado, porque era lo que se movía en su territorio. Y hoy les agradezco por retarme para sumar a la paz. Es que en cierta manera ellos también son víctimas. Ellos también son víctimas porque de todas maneras la situación los llevó a X y a X situaciones que de pronto ellos no pensaron hasta las consecuencias de eso, pero pues de todas maneras como seres humanos no buscamos eso. Además, Vilma, yo quiero hacerles una pregunta. Levante la mano. Tú también, y tú también, allí que nos apoyan los temas técnicos, la persona que no ha tomado una mala decisión en su vida. Pues yo creo que hay que levantar las dos. No, levante las que no ha tomado una mala decisión en su vida. ¿Será que alcanzamos a subirla? ¿A cuántas personas hemos lastimado con esas malas decisiones? Mamá, papá, hermanos, pareja, nosotros mismos, los con compañeros, la palabra, con todos los hechos, amigos, porque ya decidimos romper relaciones. A muchos hemos afectado. ¿Será que con todas esas malas decisiones tenemos la capacidad moral de juzgar a otro sin importar las consecuencias de sus decisiones? Muy difícil. Es difícil. Entonces, es la responsabilidad de entender que somos seres humanos, que estamos en ese camino de mejora, de aprendizaje, pero que eso no nos hace tampoco con la valentía o con la responsabilidad moral de juzgar a los otros que también están en su tránsito. Es importante que se den la oportunidad de adquirir el libro, donde lo pueden encontrar. Y yo me imagino que con esta mente tan inquieta, con todo este proceso que está Magali, ya estará por ahí en borrador la segunda edición, el segundo
ya está Sí. en tránsito. Ahorita Ya acabamos de pasar esta, que estuvimos en la Feria Internacional del Libro como invitados. Esto es un sueño. Yo anhelaba que mi libro tuviera el sello de Oveja Negra, que es el sello con el que empezó Gabriel García Márquez. Total. Y también pues está el sello de la editorial Universidad Santiago de Cali, que creyó en este sueño. Así que tengo unos grandes respaldos con quienes estuvimos en la Feria Internacional del Libro, con quienes tuvimos la posibilidad ya de tener no solamente una, sino la segunda edición de Desvictimizándome, que eso es una noticia que me tiene feliz, y que además con ellos pues venimos transitando ya en esa construcción también del segundo, porque cada vez que escucho a alguien que ya se lo leyó, su palabra principal o su frase principal es: ¿qué hubo? Y el segundo, yo estoy pendiente, ya estoy pendiente, entonces ya estoy en la tarea, ya estoy en esa tarea. Sí, nosotros que apenas lo vamos a adquirirlo, ya estamos pensando en el segundo, ¿cómo será quien los ha leído? Pero es que con la experiencia y con toda esta forma tan dinámica, tan activa que compartes todas estas experiencias y cómo te ha servido ese proceso, pues lógico, a todos nos da esa motivación para adquirir el libro. Pues lo pueden adquirir a través de Panamericana, estamos en todos los puntos de venta de Panamericana a nivel nacional, también en Oromo Librería, aquí en Cali, se pueden acercar, allí está para que lo puedan tener en un espacio diferente, vayan a comer, a compartir en Oromo y puedan disfrutarse allí también Desvictimizándome, o también me pueden escribir al Instagram, @EdnaMagaliAyala, todo juntico, si lo quieren con un autógrafo, con una dedicatoria, para que no solamente se lo queden para ustedes, sino que también regalen paz, regalen desvictimización, regalen historia, regalen amor a través de las letras. Así que, pues me cuentan, estos son los espacios, los espero para que puedan ustedes también disfrutar a Desvictimizando. Bueno, y aquí como entre colegas, aquí con esta comunicadora social tan especial, que tiene mucho que compartir con nosotros y enseñarnos. Desde luego ponemos a tu servicio con todo el equipo de trabajo de Encuentros con Vilma del Mar, ahora en redes, para apoyarte en este proceso, en lo que quieras, y nos comprometemos. Tú nos dices cuándo tienes un foro en la fundación y nos gustaría ir, escuchar esa charla, escuchar las personas que están allí y hacer esa transmisión en directo para que la gente realmente sepa lo que es eso. Porque aquí contarlo es fácil, pero ya vivirlo me parece muy interesante y quedo con el compromiso con ustedes, amables seguidores, y contigo, Magali. Muchas gracias, Vilma, estás invitadísima. Estoy planeando ya muy pronto poder hacer el encuentro para compartir la segunda edición a través de un conversatorio, así que están invitadísimas las dos. Gracias. Para que nos acompañen y podamos compartir también con los usuarios, con quienes se conectan a través de redes, estas noticias lindas por la paz. Eso es muy importante. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. ¿Qué mensaje le deja a todos los seguidores de Encuentros con Vilma del Mar? Que se piensen en que están siendo víctimas. Es importantísimo repensarnos y trabajarnos todos los días. No vamos a encontrar nunca el ser humano perfecto, ni lo vamos a hacer. Pero sí es importante trabajarnos y entendernos también de cómo estamos transitando en la vida y cómo estamos aportando en la vida del otro. Piénsense, trabájense y desvictimícense. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu espacio, a ustedes por estar siempre pendientes allí, siguiéndonos en Encuentros con Vilma del Mar. Y recuerden siempre, crear, creer y crecer. Los esperamos en un nuevo encuentro.